Bueno, con primicia. Opa. Epa. A Vieron ver. que anoche el Destape publicó el listado de los que le habían iniciado juicio para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Sí. Entre los que estaban, dos de los accionistas de Clarín, Pagliaro y Aranda, uno de La Nación, Zaguier. Yo creo que esos son los más relevantes. Después estaban Tevez y qué sé yo. Bueno, hoy entró un nuevo juicio. ¿Quién? De alguien más que no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas. Héctor Manieto. No. Héctor Manieto le está haciendo juicio al Estado para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Uno de los hombres más ricos del país. Clarín es una de las empresas más grandes del país. Esperó hasta el último día y le dice, ¿y ahora no quiere pagar? Así es, así es. Es una vergüenza nacional, ¿no? Porque la verdad, yo no sé si Alberto lo querrá hacer, pero le pensaba comentar, ¿por qué no abrimos una cuenta en el Banco Nación? Y que todos los que podamos, pongamos un poquito, no sé, todos los trabajadores en blancos capaz que pueden poner el 1% del sueldo o el medio, y los que podemos pagar algo más. Y hagamos algo voluntario para ayudar a la gente que necesita. Estoy, 100%, ya. Porque, bueno, ellos que se queden a un lado con su egoísmo, con su avaricia. Claramente esto es político, ¿no? O sea que Manieto, un hombre multimillonario, añoso ya, se niegue a pagar un impuesto por única vez, es un aporte. Es algo político, es decirle a los demás empresarios, qué sé yo, no lo paguen, ven que yo no lo pago. No pongan plata para ayudar a la gente que necesita. Impresionante. Porque la verdad es que el tema acá, ponele que lo de los colegios, ahora lo hablamos con Nicolantos porque salió una nota de Lancet, que se supone que es la respetada por todos, desaconsejando que los chicos vayan al colegio en Inglaterra. Desaconsejando, incluso haciendo una suma de cuántos muertos se sumarían si van a la escuela. Pero, digo, más allá del tema de las clases, el resto de la discusión es económica y es entendible, porque hay mucha gente que necesita trabajar, ¿sí? Los comerciantes, hay muchos que necesitan abrir sus negocios, que necesitan trabajar, y que esto los impacta negativamente y están mal. Pero si el Estado pudiera ayudarlos, entonces la gente podría cuidar su salud, su vida. Y bueno, y es por esta gente que no hay dinero, porque el impuesto a las grandes fortunas se estimaba que iba a recaudar casi 400.000 millones de pesos. Es un montón de guita. Así que bueno, la noticia de que se suma otro de los dueños de Clarín, en un listado que en principio no es tan extenso, porque son unas 80 personas, entre los 83 son los dueños de Clarín. Sí. Y uno es el dueño de La Nación. Impresionante. Yo me pregunto si Macri no está en esa lista por buena voluntad o porque se quedó dormido y no llegó a presentarlo. Pará que bueno, por ahí se presentó ahora. Por ahí se presenta hoy. Ya le digo, pará. Me voy fijando mientras ustedes charlan de... No lo avivemos. No lo avivemos. Está durmiendo. Máximo, anoche publicamos que dos de los accionistas de Clarín, Pagliaro y Aranda, y uno de los de La Nación, Zaguier, iniciaron juicio para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, y acabamos de publicar ahora que Manieto también inició un juicio para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué reflexión te merece? Mira, yo digo que cuando uno a veces personaliza, despolitiza, ¿no? Creo que deberán explicar ellos por qué lo hacen. Ahora supongo que la explicación estará en la presentación que han hecho en el Poder Judicial en Argentina, pero creo que tiene que ver, más allá de la coyuntura del propio aporte solidario que quienes más tenemos y más tienen debemos afrontar, que tiene que ver con una forma de entender las cosas, ¿no? Ustedes imagínense, si ellos lo consideran injusto o confiscatorio y recurren al Poder Judicial, imaginen lo que quedan para 44 millones de argentinos cuando han sufrido aumentos de 2000% de luz o 1500% de gas, y así podría seguir largamente respecto de situaciones injustas o confiscatorias. Me parece que no se termina de comprender que si quienes más tenemos y más tienen en la Argentina
no ayudan. Aparte hay un mundo que a través de diferentes instrumentos está yendo en el mismo sentido conceptual de este aporte solidario, o lo están sugiriendo incluso, no sé si era la ONU o el Fondo Monetario, diferentes, ¿no? O Estados Unidos está en el mismo sentido, obviamente con las herramientas que ellos crean necesario. Creo que tiene que ver con una situación que muchas veces el individualismo tiene estas consecuencias, ¿no? Como si viviera en otro país. Lo cierto es que quienes te piden soluciones todos los días después no quieren ayudar nunca a poder encontrarlas. Creo que los que tienen que emitir un juicio en ese sentido serán los argentinos y las argentinas. Creo que el aporte solidario que se aprobó aquí en el Congreso es muy necesario. No solo conceptualmente como un mensaje a la sociedad que quienes más tienen hacen un esfuerzo más grande que quienes menos tienen, sino principalmente que tiene que ver con contar con los recursos suficientes, digamos, para poder poco a poco levantar la calidad de vida de los argentinos y la economía, y aparte porque se han tenido que afrontar gastos extraordinarios que en diciembre del 19 nadie imaginó, con un país quebrado económicamente, producto de la ineficiencia manifiesta de Mauricio Macri en el ejercicio del poder en la Argentina y en la conducción de su economía. La verdad que podrán enojarse más o menos, pero gobernaron muy mal, Roberto, y lamentablemente fueron tan mal gobierno como hoy Macri los está conduciendo a hacer oposición. Uno trata de abrir el debate, de dialogar, de tener, digamos, que cumplir con la responsabilidad que uno tiene, por ejemplo, enfrente del bloque, de la orientación de los compañeros diputados y diputadas, pero después aparece Macri con un tuit, patalea, se enoja, y todo aquello, proceso de construcción o camino que nos pueda llevar a buscar alguna síntesis que mejore la calidad de vida de los argentinos y las argentinas se ve detonado. Aparte, Macri institucionalmente no está en ningún lugar, digamos, una persona que está en la casa, ¿no? Bueno, pero creo que está a la vista, ¿no? Creo que el resentimiento que atraviesa él por el fracaso notorio ante la sociedad lo ciega y muestra lo peor, ¿no? La dimensión humana de una persona que ha gobernado, que tuvo el honor de haber sido elegidos por sus compatriotas para gobernar el país. Tiene una actitud muy mezquina, debería ser una persona muy agradecida a la vida. Poder conducir los destinos de tu país, que tu pueblo te dé la oportunidad de gobernarlo y comportarte de esta manera, ya vimos cómo fue como presidente, y ahora vemos que en una situación de pandemia no le quiere dar clases, y la verdad que es una persona que justificaba, por ejemplo, recurrir al Fondo Monetario por los movimientos de la lira turca. Imagínense que un presidente como Mauricio Macri, que recurrió al Fondo Monetario por un préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales entraron 44.000 millones a la República Argentina, justificaba esto en que pasaron cosas, que la lira turca, imagínense en medio de una pandemia. Ahora que pido es humildad, hay que ser un poco más humilde, nadie sabe todo. Lo que no podemos negarlo nunca es aprender, nadie sabe todo, es imposible. Un temón es la inflación, Trágico. 4,8%. En vez de bajar, subió. Hace muchos años que no había un marzo con este número, desde la hiper de 1991. Sí, es muy preocupante. ¿Cómo? ¿De vuelta? Desde la hiper de 1991, que no teníamos un marzo con 4,8 inflación. Así es. Y van 6 meses de estos registros tan altos, ¿sí? Yo diría desde que la gente que salimos del confinamiento, ¿no? Esto se lanzó por septiembre, así, muy fuerte en octubre y no bajó más. Ya van 6 meses de muy, muy alta inflación. Estos son registros que anualizados dan un número que ni lo digamos, ¿no? Arriba del 60%. Y 42 de marzo a marzo, o sea, 42 en el año de pandemia.
Bueno, pero 42 porque ahí está sumando meses donde estábamos confinados, donde no había inflación, porque no consumíamos. 42% No podías ni de medir. inflación el año de pandemia. A mí me parece, me disculpe Guzmán, que la inflación racional es es medir los últimos 6 meses cuando estuvimos consumiendo y abiertos los negocios. ¿Sí? Y los últimos 6 meses te dan una proyección mucho mayor, arriba del 60%. No digo que va a ser 60%, pero va a ser más de 40%. Y ni hablar de que no va a ser 29%. ¿No? Che, dice Mañeto que se arrepintió y que va a pagar. ¿Qué a dónde dice eso? No, mentira. Pero sería buenísimo. ¿Cómo se va a presentar? Veo entré a la portada de nuestra, la del Destape, y está la nota esa, no puedo creer. No puedo creer. Es muy fuerte. Hoy tuiteé el home, le saqué una foto. Porque me gustaba mucho cómo estaba el Destape. Está muy potente el Destape, sí. Está muy potente. Y en pocos días han salido notas muy fuertes. Qué buen laburo el de ayer de Zeta Orlando y Cristian Carrillo. Está bien, está bien. Bueno, y otro tema de hoy es la inflación, ¿no? Una inflación que, lejos de bajar, se volvió a acelerar. Yo les diría en casi todos los rubros. En el tema de alimentos, que fue del 4,6, o sea, la inflación total fue 4,8, la de alimentos fue 4,6, sigue liderada por la carne. Tenemos 6 meses de aumentos de carnes cercanos al 5%. Es muy fuerte, es muy preocupante, y siempre hay que pensar en la síntesis que le queda a una población que está preocupada por su salud y preocupada porque no puede hacer las compras. Guarda con eso. Sí, ahora, ¿eso quiere decir que el tema de los cortes no funcionó? ¿Los cortes qué? ¿La oferta de los súper? Sí. Bueno, pero eso era muy menor. Se limitaba, claro, solamente a los supermercados, no llegaba a los comercios barriales. 2 días por semana. ¿No? O 2 o 3 días en los supermercados, no en todos los supermercados. No funcionó. Cuando vos tenés un problema de inflación tan alta en todos los rubros, tenés que armar todo un paquete de laburo, ¿no? No medidas sueltas nada más. Y ahí tenés varios. Guarda que en algún rubro, yo no sé, mira que yo soy un cuidador de la industria nacional a full, pero los textiles me parece que van a necesitar un poquito de competencia importada si siguen así, ¿sí? Porque son demasiado fuertes los aumentos, ¿eh? El precio de la pilcha está impagable. Sí. Y todos los meses la indumentaria viene subiendo muy... Bueno, hemos hablado del precio de las zapatillas, ¿no? Sí. Una jubilación salen las zapatillas, digo. Bueno. Julio Estrada habló de eso con Ari, decía que hay 2 grandes rubros que explican el aumento: educación, 28,5% de aumento, e indumentaria, lo que otro va a decir, 10%. Claro. Pero sin aflojar el resto. ¿Entendés? No es que decís, bueno, ya está, se solucionó el tema de alimentos, ahora hay que ir a ver lo otro. ¿Sí? O sea, hay un problema de inflación. Yo diría que es un país que tiene una inercia inflacionaria que en la época de Cristina se movía entre el 20 y el 25%, y que Macri la sostuvo los 4 años, la duplicó. Y eso te queda una inercia que después es difícil de bajar. Pero además hay problemas puntuales con algunos sectores. Me parece, no quiero adelantarme, que se viene una suba de retenciones, Ajá. Me parece que se viene una suba de retenciones. Y ¿sabés qué pasa? Vos podés decir, bueno, me banco sin comprarme incluso alguna pilcha, que es algo de primera necesidad, pero sin comida no. Entonces, por lo menos, si no puede bajar la inflación rápido, que mengue la suba del precio de los alimentos. No creo que bajen, pero que mengue. Bajar podría bajar. La carne, si se meten en la exportación, puede bajar, porque está inflado ese precio a un precio internacional. Claro. Si se meten ahí, puede bajar. Che,